Vimos en la última conferencia de qué forma el anticristo va a desatar una campaña de persecución en contra de los cristianos. Va a comenzar a matar, a asesinar a todas las personas que no tengan una marca en la mano o el sello también en la frente del 666. Cantidad, tal vez estamos hablando de miles de mártires, que culminará el número de los mártires muertos, tendrá lugar durante la gran tribulación. Inmediatamente después vimos, hace la última conferencia, hace 8 días, que viene la gran cosecha de todo el mundo, donde Dios levanta la cosecha, la vendimia está madura, y también levanta la cosecha de los sobrevivientes cuando Él venga en su segunda venida. Y en el versículo 20 se asocia esta vendimia, esta gran última cosecha de Dios, con la batalla final de las naciones del mundo, llamada en la Biblia la batalla del Armagedón. Dice Apocalipsis 14:20, y fue pisado el Agar, fuera de la ciudad. Esta ciudad es Jerusalén. Y del Agar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esta cifra equivale a 320 kilómetros, si lo quieres apuntar. 1,600 estadios equivale a 320 kilómetros. Vemos pues que aquí el Apocalipsis está describiendo una grande confrontación donde en 320 kilómetros se van a encontrar los ejércitos que van a sobrevivir, o las naciones que se van a reunir, de las cuales vamos a hablar en esta noche profundamente, y que van a tener la última confrontación o el último conflicto, que desde la muerte de Abel, desde el asesinato hace miles de años del primer hombre Abel por su hermano Caín, han transcurrido más de 6,000 años de historia, donde en estos 6,000 años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, se calcula que solamente han existido 25 años de paz. De 6,000 años de historia, la historia humana se podría resumir como continuas y constantes guerras. Toda la historia humana ha sido guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Troya, Esparta, Babilonia, Alejandro el Magno, Napoleón, las guerras en el norte de Europa, en el Medio Oriente, en China, los samuráis, en Latinoamérica, los indígenas, los españoles contra los aztecas. En fin, toda la historia humana es una historia donde el ser humano quiere conquistar y dominar al ser humano. Quiere apropiarse de sus terrenos, quiere extender sus territorios, quiere tratar de dominar. Y este afán, esta ambición, esta avaricia que existe en la naturaleza humana proviene precisamente de lo que la Biblia le llama el pecado. El pecado hace que no estés contento con lo que tienes, no te conformas con tu esposa, quieres otras más. No te conformas con tu salario, quieres robar para tener más. Es un continuo deseo de estar satisfaciendo algo que nunca puede ser saciado. Cristo lo expresó con estas palabras: cualquiera que beba de esta agua, cualquiera que crea que el mundo le puede dar algo para satisfacer la vaciedad que tienes y la falta de propósito y significado en tu vida, volverás a tener sed. El que tenga sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. En Él está el manantial de la vida. En la luz de Dios veremos la luz de su Hijo Jesucristo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En su tabernáculo nos esconderá del mal. Por eso tus hijos, dice uno de los salmos, aman tu misericordia, y por eso nos escondemos debajo de sus alas, porque su misericordia es hasta los cielos, su fidelidad hasta las nubes, su justicia como los montes, sus juicios tan anchos como un abismo. Este es el Dios de la Biblia, que nos invita a descansar en Él y a encontrar en Él la razón de nuestra existencia.
La Biblia profetiza claramente que la batalla del Armagedón será la última guerra en la que los seres humanos se enfrascarán. Las guerras mundiales se iniciaron en el siglo XX, en el siglo pasado que acabamos de suceder. Este siglo XX es el siglo donde más descubrimientos tecnológicos hizo el ser humano. Es el siglo donde más avances médicos y científicos hizo el ser humano. Y como si fuera algo irónico, es el siglo donde más sangre se ha derramado de toda la historia del ser humano. Entonces, en el siglo XX tuvimos en 1914 la Primera Guerra Mundial, en 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial que duró 6 años hasta el 45, y después de la Segunda Guerra Mundial han habido más de 420 guerras, revoluciones y golpes de Estado. Así que las Naciones Unidas, ¿verdad?, pues se han visto imposibilitadas para poder resolver el problema y el conflicto que existe entre las naciones y que culminará con la última y tercera guerra mundial llamada el Armagedón. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, la Biblia, bueno, vamos a leer desde el versículo Apocalipsis 16, versículo 14, dice la Biblia que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 12 del mismo capítulo 16, vemos que se origina con el derramamiento de la sexta copa sobre el gran río Éufrates. Todos ustedes recuerdan que el río Éufrates corre desde aproximadamente todo lo que es el norte de Irak hasta el Golfo Pérsico. Más de 100 kilómetros de distancia recorre todo el río Éufrates, y es el primer río que la Biblia menciona en el libro del Génesis, junto con el río Tigris. Son los dos ríos principales que atraviesan toda la nación, que actualmente es el centro del conflicto principal internacional y que es la nación de Irak, conocida en la Biblia como Babilonia. Entonces, cuando estudiamos el capítulo 8, 9 y 10 de Apocalipsis, descubrimos que ahí en el río Éufrates se encuentran los 4 ángeles más destructores que tiene Satanás. Y son tan malignos y tan perversos estos ángeles que en el mundo espiritual están atados en este terreno físico. En el mundo físico son 4 seres espirituales atados en el terreno físico y van a ser desatados para el día, la hora y el año para poder matar a más de la tercera parte de la humanidad. Entonces vemos cómo la historia ahorita ante nuestros ojos, de acuerdo a la Biblia que fue escrita hace más de 2000 años, la historia se está acercando exactamente a donde tendrá el último conflicto internacional los ejércitos del mundo, el Medio Oriente. ¿Ustedes creen que es coincidencia que si la Biblia profetizó que las naciones se unirían en el Medio Oriente para pelear contra Israel, que ahorita en el mundo que vivimos en el siglo XXI, ya las naciones que en la Biblia profetizaron que se reunirían ya forman parte del último escenario mundial? Es increíble que todas estas naciones estén precisamente en el momento en el cual la Biblia las situó para enfrascarse en la última confrontación internacional llamada la batalla del Armagedón. Vemos también en Apocalipsis 16 que los espíritus demoníacos en el mundo espiritual van a ser los que van a llevar a los gobernantes, a los generales, a este lugar que vamos a ver que es el Valle de Josafat, donde hay 320 kilómetros, también se conoce como el Valle del Meguido, y ahí va a ser exactamente donde se van a enfrascar y a luchar, y Cristo vendrá y los destruirá a todos en su segunda venida. Pero es interesante que detrás de las guerras, detrás de Atila, detrás de Napoleón, detrás de Alejandro el Magno, detrás de Carlomagno, detrás de los grandes conquistadores,
la Biblia nos describe que hay espíritus que están operando en estos hombres porque el propósito de Satanás es matar, robar y destruir. Entonces la Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento que había dos ejércitos: el ejército de Israel aquí en la tierra y el ejército angelical que defendía a Israel. Por eso se le llama a Dios en el Antiguo Testamento Yahweh Sabaoth. Sabaoth o Sabaoth significa en el hebreo ejércitos. Entonces es Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, porque su ejército Israel estaba en la tierra y el ejército en el cielo eran los ángeles que defendían y peleaban las batallas de Israel. Aparentemente Israel iba a pelear contra los cananitas o iba a pelear contra los amonitas, pero no eran ellos los que decidían la victoria aquí abajo. La Biblia nos revela que había un ejército de ángeles que peleaban arriba en el escenario invisible y le daban la victoria a la nación de Israel o al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya no veas a ningún ser humano, no importa la religión, la secta, lo que te odie, no tenemos la lucha entre nosotros, sino entre los espíritus que se encuentran detrás de tus enemigos y detrás de mis enemigos. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad perfectamente bien organizadas. Muy bien, entonces la palabra Armagedón, para comenzar, es la palabra Armagidón. Armagidón, con H, Armagidón. Y vamos a ver en Zacarías 12, versículo 11, cómo aparece en el original hebreo. Dice Zacarías 12, 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Drimón en el valle del Megido. Esta es la palabra para Armagedón, que significa monte del Megido. La palabra Armagedón significa monte del Megido. La palabra batalla en Apocalipsis 16:14, que acabamos de leer, espíritus de demonios que hacen señales para reunirlos a la batalla, nos da la clave para que nosotros podamos descubrir que la batalla del Armagedón, la palabra que se usa aquí para batalla en Apocalipsis 16:14, la palabra griega polemos, polemos con P de papá, que significa una campaña de varios días. Entonces, lo primero que sabemos en esta noche es que el conflicto internacional de la batalla del Armagedón no durará un día, va a durar tal vez meses o tal vez pueda llegar hasta un año. Entonces, al final es cuando viene Cristo de esta batalla. A diferencia de la palabra mache en el griego, que significa un combate simple, cuerpo a cuerpo, o un ejército que se enfrenta a otro y termina en el mismo día. Entonces, esta batalla, como la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto duró la Segunda Guerra Mundial? 6 años. Y la Primera Guerra Mundial también duró, ¿verdad?, años. Y así vemos que se llaman batallas y no guerras. Guerras son simples combates, batallas son campañas que duran varios días. Vamos en primer lugar en este momento al libro de Joel, en el Antiguo Testamento, que es el libro que más conocimiento o data nos proporciona para poder conocer el lugar donde se va a llevar a cabo este conflicto del Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Dice Joel capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. La primera razón por la cual Dios va a permitir que todas estas naciones se reúnan en lo que geográficamente en la tierra de Israel se llama el valle de Josafat, el monte del Megido,
y que se va a llamar el Armagedón. La batalla es por causa de la nación de Israel. Esto es interesante, sobre todo para aquellas personas que creen que ya Dios terminó con Israel. Y aunque Israel ahorita está en la banca y la camiseta de ellos no la pusimos nosotros y estamos en el partido, ¿verdad? Ahorita vamos jugando y metiendo goles en el partido. Israel aparentemente no está en el partido. Dice Romanos 9, 10 y 11 que Israel volverá a saltar a la cancha otra vez. Israel volverá a formar parte de la última batalla y del pueblo de Dios, y cuando Israel brinque a la cancha, se convertirán a Yeshua, a Mashiach, le reconocerán, llorarán por él, hará lamentación como hicieron las tribus cuando fueron llevadas en cautiverio, y en ese momento ellos reconocerán en los cielos a Yeshua, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la nación de Israel, de acuerdo a la Biblia, aún tiene una parte que jugar al final de los tiempos. Esto es interesante porque hay dos claves para los tiempos finales para los estudiantes de profecía. Hay dos claves finales. La primera, la Biblia asocia la predicación del Evangelio o la evangelización en el mundo con la segunda venida de Jesucristo. Cristo lo dijo en Mateo 24, y será predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin está asociado con la predicación y la evangelización mundial. Esto no significa que todo el mundo se va a convertir. Claramente lo dice Mateo 24, para testimonio. O sea, Dios nos va a abrir canales de televisión, nos va a permitir meternos en todas las radios, en Europa, en China, en todos lados. O sea, no va a haber absolutamente ningún lugar en el mundo que no pueda dejar de oír la palabra del Evangelio. Y en segundo lugar, la segunda venida de Cristo está asociada con la restauración de Israel. O sea que si el 14 de mayo de 1948, cuando los judíos, después de más de 2.300 años, regresan a su tierra el 14 de mayo de 1948, y ante los ojos estupefactos y asombrados del mundo, se constituyen en un estado independiente y soberano, y se levantan de las arenas del desierto, y se conforman como un estado, y de todo el mundo regresan a Israel. Si no hubieran regresado, no podríamos decir de ninguna manera que nos encontramos en los últimos tiempos. Porque para cuando Jesucristo venga, la nación de Israel tiene que estar restaurada. Entonces era necesario que primero los judíos regresaran a su tierra para que comenzara el tic-tac, 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 o la cuenta regresiva del reloj profético de Dios. Entonces, estos dos eventos, la predicación del Evangelio y el regreso de los judíos, nos hablan claramente que nos encontramos en el preámbulo, nos encontramos casi en la orilla de la segunda venida de Jesucristo a este mundo. En Joel 3, versículo 12, dice la Biblia: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a las naciones de alrededor. Vamos a comparar estas palabras de Joel con las palabras de Cristo en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas de las naciones delante de él, y apartará los unos como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Cristo en Mateo 25 no nos revela dónde iba a reunir a las naciones, porque como ya hemos estudiado, la Biblia no es de interpretación privada. Para que podamos tener un panorama,
para que podamos tener un cuerpo de doctrina, para que podamos interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras, necesitamos la suma de toda su palabra, que es la verdad. Como lo dice un salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Necesitamos tomar lo que dice Mateo, lo que dice Joel, lo que dice Daniel, lo que dice Ezequiel, lo que dice Apocalipsis, juntarlo todo, armar el rompecabezas y tener el panorama completo. Así es como el Espíritu Santo diseñó las Sagradas Escrituras. Entonces Joel nos dice que se van a reunir en el Valle de Josafat. Cristo simplemente dice: reuniré a todas las naciones y apartaré a los cabritos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sabemos que Joel está hablando de la segunda venida de Cristo, porque Cristo dice en Mateo 25 que cuando Él reúna a todas las naciones es en su segunda venida. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien. Me sentaré a juzgarlas en todas las naciones de alrededor. Este lugar, que se conoce como el Valle del Megiddo, el Valle de Josafat, también en la Biblia se le conoce con el nombre del Valle del Cedrón, que está entre el Monte de los Olivos y Jerusalén. Es parte de este lugar. La palabra Josafat significa en el hebreo: Jehová ha juzgado. O sea, es interesante que diga: lo reuniré en el Valle de Josafat, o sea, en el Valle del Juicio. Hasta los mismos nombres en la Biblia tienen una relación con las acciones de Dios con su pueblo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 14, que acabamos de tener como nuestro texto, versículo 20, se nos dice que este valle de Josafat, este monte del Megiddo, tiene una aproximación de 1,600 estadios, que equivalen a 320 kilómetros. Entonces nos damos cuenta que ahí van a llegar del oriente los chinos, lo vamos a ver ahorita. Se van a juntar de Europa el ejército del anticristo. Se va a juntar también de Rusia y sus aliados, y se van a juntar los árabes y sus aliados. La Biblia, santos de Dios, nos describe claramente que cuando Jesucristo venga por segunda vez al mundo, el mundo estará repartido o conformado por 4 bloques de naciones. Habrá 4 bloques de naciones que van a estar unidas antes de su segunda venida. Y qué interesante, porque precisamente en el siglo que nos encontramos, estos bloques se están conformando. Y ahorita toda Europa, ¿qué está haciendo? Uniéndose en un bloque, presentando un frente común en importaciones, exportaciones, política, comercio, religión. Se rompieron los aranceles, ya no se necesita pasaporte entre ellos para viajar de Francia a España, de España a Italia, etcétera, etcétera. Y toda Europa está haciendo un bloque, una fuerza, donde ya tienen una sola moneda, el euro. Solamente falta un solo gobierno, un solo ejército y un solo hombre que los dirija. Al mismo tiempo, en el oriente se acaba de reunir Japón, se está tratando de reunir con Hong Kong y Singapur, y aquí en América, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Brasil y algunas otras naciones que están propuestas para entrar al bloque del mercado del comercio internacional en las Américas. Ahorita tenemos 3 bloques de naciones, y aunque estos 3 bloques no van a formar parte del último imperio mundial, es interesante que ya las naciones están conformándose en bloques. Todo esto es maravilloso a la luz de la Biblia. Vamos a estudiar estos bloques de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, van a surgir, de acuerdo a Daniel capítulo 2, capítulo 7, y capítulo 17 de Apocalipsis, van a surgir 10 naciones del antiguo imperio romano. Todo esto ya lo hemos visto con detenimiento. 10 naciones van a surgir de las naciones que formaban el antiguo imperio romano. Si tú conoces un poco de historia, recordarás que el imperio romano abarcó casi toda Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente, incluyendo a Israel, Jordania, Siria, Líbano, Egipto e Irak. Entonces, todo el Imperio Romano cubrió casi todo el Medio Oriente, norte de África y Europa.
La Biblia profetizó en Daniel 2 de los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor que descienden de las 2 piernas de hierro que representan las piernas, el Imperio Romano. Todo esto ya lo vimos con detenimiento, si no compra los cassettes para que lo puedas recordar. De ahí van a surgir 10 naciones, y de esas 10 naciones, de acuerdo a Daniel capítulo 7, surgirá un cuerno pequeño que se le conoce como el anticristo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, se van a reunir 5 naciones de Europa con 5 naciones del Medio Oriente y van a hacer una alianza. Pero dice claramente en Daniel 2 que así como el barro no se mezcla con el hierro, se unirán por alianzas, pero no se mezclarán. Y es interesante que el barro representa el Medio Oriente, el hierro representa el Imperio Romano. Por eso sabemos que serán 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. ¿Por qué no pueden las naciones del Medio Oriente unirse con las naciones de Occidente? Porque en el Medio Oriente no hay democracias. La única democracia del Medio Oriente es Israel. Todas las naciones árabes alrededor de Israel son monarquías o dictaduras. La única democracia es Israel. Esto es interesante. Entonces, una democracia, ¿verdad? En los países democráticos tratan de imponer la democracia. En los países donde hay monarquías y dictaduras, y un ejemplo lo tenemos actualmente en Irak. Estados Unidos está tratando desesperadamente ¿de qué cosa? De democratizar la nación de Israel, de Irak, de tratar de instaurar una democracia en un país musulmán, donde los chiitas y los sunnis, las 2 ramificaciones principales de los musulmanes, es imposible que ellos puedan aceptar una democracia. Esto es una imposibilidad sociológica a la luz de la historia. Nunca, 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 nunca aceptarán en Irak una democracia. En esto va a fallar Estados Unidos rotundamente. Porque la mentalidad del musulmán, la mentalidad del oriental es totalmente diferente a la mente del occidental. Para ellos todo está ligado a la religión. Todo es religioso, sus guerras son religiosas, se llaman jihad, la guerra santa, la guerra contra los infieles. Todo en ellos es religión y guerra. Y en el occidente todo es money. Todo es dinero, todo es contratos, todo es negocios, es otra mentalidad totalmente diferente. Y aunque hay religiones, no están unidos. Aquí en el occidente es política, allá todo es religión. Allá nada lo puedes divorciar de la religión. Son fanáticos religiosos. Entonces van a unirse, y ¿cómo es posible que siendo tan diferentes se vayan a unir? Miren ustedes cómo está delante de nosotros ya el panorama. Muy bien. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, todos lo sabemos. 4 años después, 5 años después, en 1950, surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comienzan a competir con Estados Unidos y se llamó esta guerra del 50 al 89 la Guerra Fría. Se le llama la Guerra Fría porque no fue una guerra en la cual se enfrascaron con armas. Fue una guerra verbal donde me haces, te hago, te apantallo. Khrushchev mandó misiles a Cuba y no hubo nada en estos años, o sea, no hubo un encuentro nuclear ni con armas convencionales entre estas 2 naciones. En el 89, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se derrumba el comunismo con Mikhail Gorbachev, donde instaura la perestroika, y entonces queda hasta nuestros días Estados Unidos de Norteamérica como el país que tiene el predominio actual político, religioso, económico, comercial, etcétera, etcétera, y militar. Ahorita Estados Unidos es la nación más poderosa de todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero de acuerdo a las profecías bíblicas, Estados Unidos no aparece. No aparece Estados Unidos, Rusia aparece, pero no como una potencia, sino como uniéndose, lo vamos a ver ahorita en Ezequiel 38, a un grupo de árabes para atacar a Israel. Entonces Estados Unidos tiene ahorita ante nuestros ojos la supremacía. Pero ¿qué pasó después de la guerra de Irak? Y antes de la guerra de Irak, que la imagen americana y la persecución contra Estados Unidos y contra el presidente Bush ha ido cada día más bajo y más bajo y más bajo, y casi ya en ningún país, ni siquiera de Europa, quieren a los americanos.
Nosotros, desgraciadamente, en México dependemos, aunque les llamamos imperialistas yanquis, dependemos de la economía americana. Entonces, Estados Unidos no es bien visto, pero él tiene ahorita el control de casi el 40% del petróleo del mundo en Irak. Como solamente la guerra de Irak se le unió Inglaterra y se le unió España, Estados Unidos no ha permitido que las Naciones Unidas entren ahorita a Irak porque ellos quieren gobernar la distribución y el flujo del petróleo al occidente. Y creen que si se salen de Irak y dejan a los iraquíes, se levanta otro Saddam Hussein. Se levanta otra guerra interna, otra guerra civil, y por eso están tratando de mantener ahí a través de la fuerza militar el status quo o la situación para que Irak pueda garantizar el flujo del petróleo al mundo. Pero como repito, van a multiplicarse los ataques terroristas y tal vez Estados Unidos sufra un más grande ataque terrorista que el del 11 de septiembre, porque no los van a dejar respirar. Los musulmanes no pueden jamás ni dormir cuando juran venganza y quieren pelear, como le llaman ellos, contra los infieles. Entonces, esto va a debilitar la economía americana. Estados Unidos va a comenzar a hundirse más y más y más y más, y va a surgir Europa, tal como la Biblia lo profetizó, más y más y más. Y surgiendo Europa y cayendo Estados Unidos, ¿quién va a garantizar entonces el flujo del petróleo al occidente? Pues Europa. Y para hacerlo van a tener que hacer un convenio con Irak, con Siria, con Arabia Saudita, para poder garantizar el flujo del petróleo, y 5 naciones poderosas del Medio Oriente se van a unir con 5 de Europa, y de estas 10 naciones surgirá el futuro dictador mundial conocido como el Anticristo. Este es el primer bloque de naciones que la Biblia nos describe y se le llama el bloque de Europa. En segundo lugar, vamos a Ezequiel 38 y encontramos a otro grupo de naciones unidas en un bloque que no tienen absolutamente nada que ver con el bloque europeo, y la Biblia nos describe los nombres de cada una de estas naciones que vendrán contra Israel en la última batalla mundial. Dice en Ezequiel 38, versículo 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Vamos por orden. Los magogitas descienden de los escitas y fueron después conquistados por los que se conocieron como los godos. Los godos. Los godos eran germanos y los magogitas fundaron el Imperio Romano. Actualmente, lo que se conoce como la tierra de Magog, fíjense qué interesante, porque aquí está hablando Gog, que es un líder en tierra de Magog. Ahorita, la tierra de los magogitas se encuentran las repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Ucrania, y todas son musulmanas menos Ucrania, todas juntas al mar Caspio. Es la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todas estas naciones que les acabo de mencionar, que están alrededor del mar Caspio, los puedo ver en tu mapa, son musulmanas menos la nación de Ucrania. Ahora, dice la Biblia en el versículo 2 que en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él. Aquí vemos nosotros que la palabra príncipe es la palabra hebrea Rosh, que siempre ha significado el jefe, la cabeza o el líder principal. Y soberano es Nasi en el hebreo, que significa el que está al frente del ejército. Dice el versículo 5 al 7, las naciones que se van a unir con las naciones que acabamos de mencionar alrededor del mar Caspio, que son musulmanas y que pertenecen a la antigua Rusia o a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dice el versículo 5, en primer lugar, Persia. Ustedes saben que en 1935 Persia se le cambió el nombre a Irán. Y el imperio pérsico cubrió desde Egipto hasta la India. De ahí venía la reina Esther del imperio persa.
Entonces, todo este terreno geográfico, desde Egipto hasta la India, fue cubierto por los persas. Actualmente se encuentra ahí la nación de Irán. Los iraníes no son árabes. Los iraníes, aun cuando se encuentran en el Medio Oriente, no son árabes, son persas, que es una cultura totalmente diferente. Después se menciona a Cus. Cus proviene de la tabla de las naciones de Génesis capítulo 10, de lo que eran las naciones africanas, y se le conoce actualmente como Sudán. Y Sudán actualmente es la nación que más odia y más ha masacrado a los cristianos, a los misioneros, y más iglesias cristianas han quemado en Sudán. Después se menciona a Fut. Fut es uno de los descendientes también de Cam en la tabla de las naciones, y es la actual nación de Libia, donde su jefe Muammar Gaddafi acaba de estar en las naciones, en la Unión Europea hace una semana o 2 semanas, y les propuso que Libia quiere encabezar las naciones de la paz del mundo. Qué chulo se oye Gaddafi. En cuarto lugar encontramos en el versículo 6 a Gomer, que es Alemania o los antiguos germanos y todas sus tropas. Es interesante que ahora en esta última guerra contra Irak, ¿quiénes fueron los principales países más poderosos de Europa que se opusieron a que no fueran y sacaran a Saddam Hussein de Irak? Fueron Francia y fueron Alemania. Y se unieron totalmente en contra de Estados Unidos y siguen unidos en contra de Estados Unidos. Y de acuerdo a la Biblia, van a formar parte estos países de Europa, Francia y Alemania, junto con Italia, con la confederación que se va a venir de Rusia. Miren qué interesante, porque todas estas naciones que pertenecían a Rusia antigua, ahora forman parte de lo que se llama la OTAN, que es la organización de los países del Tratado del Atlántico del Norte. O sea que cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, las naciones que estaban bajo el yugo de los comunistas, como Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, estaban temerosas de que los rusos les volvieran a brincar. Entonces se formó una organización que se llamó la OTAN, donde comenzaron a refugiarse como bajo un paraguas, donde Estados Unidos, Inglaterra, Italia les brindaría protección. Pero esto solamente llegó a abarcar los países de Europa. Pero ahora estas naciones que antiguamente pertenecían a Rusia, acaban de pedir también ingresar a la OTAN. Y algunas de ellas están actualmente bajo el escrutinio y la consideración política de la Unión Europea. Y finalmente tenemos la casa de Togarma, que es Turquía, que es una nación que ahora en la guerra contra Irak no le permitió a Estados Unidos estacionar sus bases, ni sus barcos, ni sus aviones, solamente les permitió volar sobre su suelo, sobre el aire de Turquía, para que pudieran llegar a Irak, pero no les permitió que hicieran bases. Ahora, Turquía es un país actualmente que se encuentra entre el Medio Oriente y entre Europa. O sea, realmente podríamos decir que es la división. Y los turcos no han podido resolucionar o no han podido resolver el problema de a quién les son fieles. Si por un lado están al norte de Irak, y ahí tienen a los kurdos que tienen frontera con Turquía, y los kurdos están en contra de los turcos contra los kurdos contra los iraquíes, los kurdos ayudando a los americanos contra la conquista de Saddam Hussein, y por otro lado tienen a Europa. Y Turquía acaba de solicitar el ingreso a la Unión Europea. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Turquía formará parte también de la última invasión que tendrán las naciones de este bloque, guiadas por Rusia en contra de Israel. En tercer lugar tenemos a China y sus aliados. En Apocalipsis capítulo 16 vemos que este bloque de naciones que ya está en conformación, ya está cuajándose la gelatina, son el tercer grupo de naciones o el tercer bloque que vendrán en contra de la nación de Israel. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado
el camino a los reyes del oriente. En el griego es a los reyes del este, que se les conoce a los amarillos o se les conoce como el pueblo de los chinos. Actualmente China tiene 1.2 miles de millones de seres humanos. Es la nación más poblada del mundo. Y tiene un ejército de más de 200 millones de seres humanos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, va a venir China y va a atravesar el Medio Oriente. El río Éufrates se va a secar, que es donde está Irak. Irak le va a permitir el paso y se van a venir todos contra la nación de Israel. Vamos ahorita a Daniel capítulo 11, Daniel 11. Espero que estén aprendiendo algo y ya no leas la revista Duda, ni el Código Da Vinci, ni tantas filosofías, el caballo de Troya y tantas barbaridades de filósofos, de personas, como le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está envanecido, delira, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Entonces tú vas a Sanborns y que Cristo estuvo en Chacachimira, y el Triángulo de las Bermudas, que Cristo comió chorizo en Toluca, que el Código Da Vinci, que estamos llenos, o sea, el diablo ha bombardeado totalmente las librerías, la literatura, las películas, por todos lados, ¿verdad? Con puras filosofías, con puras historias, con leyendas. Le dice Pablo a Timoteo, nunca hagas caso de las leyendas, de viejas, de mitos, de fábulas, que Juan Diego se le apareció esto, que esto y que el otro por acá, que se apareció una cosa. No, todas estas cosas forman parte del engaño de los últimos tiempos. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de tantas marihuanadas, en medio de tantas tinieblas, en medio de tantas leyendas, mitos, que venimos del chango, que la evolución, que la Tierra tiene 25 billones de años, que somos el producto de una célula protoplasmática, que los ovnis, que el Triángulo de las Bermudas, que las pirámides de Egipto. Estamos rodeados de cosas, ¿verdad?, que los seres humanos se imaginan. La imaginación humana es incontrolable. Entonces una persona se le ocurre una cosa y hace un libro y ya sale toda una historia donde millones de seres humanos la creen. Gracias a Dios que tenemos la Biblia, el libro de los libros y la única luz que puede guiarnos en estos tiempos tan peligrosos en que estamos viviendo. Dice aquí también en Daniel 11, ya tienen Daniel 11, en el versículo 40 al 45 de Daniel, se está describiendo la entrada del anticristo al Medio Oriente. Se está describiendo la entrada del anticristo al Medio Oriente. El anticristo va a tener dos cuarteles generales. Uno va a estar en Roma y el otro va a estar en Irak. Cuando estudiamos la serie Irak y la Biblia, si no te la recomiendo esta serie, vimos casi más de 15 conferencias todas las ciudades que el anticristo va a conquistar y por qué las va a conquistar. Y se le describe al anticristo en el Antiguo Testamento como el rey de Asiria, que es donde está Irak y donde perteneció el antiguo imperio babilónico medo-persa. Entonces el anticristo va a tener dos cuarteles generales operando. En Europa va a estar situado en Roma y en el Medio Oriente en Irak. Si el Medio Oriente y Europa van a hacer una alianza, el anticristo necesita dos oficinas generales, una en el Medio Oriente, que va a ser Bagdad o la ciudad de Gilá, que es actualmente la antigua Babilonia, y va a ser Roma. Pero el anticristo, después de que tenga estos dos cuarteles generales, su principal objetivo es entrar a Jerusalén. Porque el anticristo, ya lo vimos, estará poseído por un príncipe demoníaco. Satanás no va a poseer al anticristo como poseyó a Judas. Dice que sale del abismo y es la bestia que sube del abismo, y Satanás no está en el abismo. Satanás está suelto.
el abismo están principados que están presos y capturados, y uno de ellos que poseyó en el Antiguo Testamento a alguno de los más grandes líderes en contra del pueblo de Israel, va a estar en el abismo y va a surgir y se le va a meter al anticristo, cuando el anticristo tal vez inicie su reinado en Europa y en el Medio Oriente. Entonces el objetivo principal del anticristo será, después de conquistar Europa y controlar el Medio Oriente, irse contra la ciudad de Jerusalén. Dice este pasaje en el versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey. Este rey es Egipto. El rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Este es el anticristo y se le llama el rey del norte, con carros y gente de a caballo y naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, sabemos que es Jerusalén, y muchas provincias caerán. O sea, mientras el anticristo avanza, estas son las que van a caer, mas escaparán de su mano Edom y Moab. Qué interesante. Edom y Moab es actualmente Jordania. Ahorita actualmente hay una reina ahí que mi esposa admira mucho, ¿verdad? Que es una de las mujeres que se han levantado en Jordania para levantar la identidad de la mujer árabe. Ustedes saben, si hay alguna mujer pisoteada, despreciada, humillada, desechada, son las mujeres árabes. Y también muchas mujeres judías son muy despreciadas. Pero esta mujer, la esposa del rey de Jordania actualmente, que es el hijo de Juseme que murió, está levantándose en Jordania para unir a las mujeres y poder recobrar a las mujeres los derechos que ellas tienen como mujeres de una forma maravillosa. Pero Jordania, ¿cómo fue formada? ¿Saben ustedes cómo fue formada Jordania? Desde Génesis 19, cuando las dos hijas de Lot se metieron con Lot, su papá, en la cueva cuando huyeron de Sodoma y Gomorra, tuvieron dos hijos, o sea, cometieron incesto con su padre. Y de estos hijos, los amonitas y los edomitas, vinieron precisamente los que formaron la tierra de Jordania. O sea que de acuerdo a la Biblia, Jordania actualmente no tiene problemas con Israel. Pero de acuerdo a la Biblia, Jordania va a traicionar a Israel. Es increíble la Biblia, hasta nos dice las naciones que van a traicionar al final a Israel. Edom y Moab, el anticristo no las va a tocar. ¿Por qué no las va a tocar? Porque van a ceder a su afán de conquista, se van a unir con él y van a traicionar a Israel. Y la mayoría de los hijos de Amón. Edom actualmente la ciudad de Petra, y Moab y Amón Jordania, como acabamos de describirlo. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. De acuerdo a la Biblia, los egipcios al final de los tiempos van a proteger a los judíos. ¿Se acuerdan ustedes cuando los judíos huyeron de Egipto? Los tenían como esclavos y salieron. Ahora, de alguna forma, en un futuro próximo, los judíos van a volver a ser perseguidos. Y Egipto los va a proteger. Y es interesante que actualmente Egipto sigue siendo un aliado de Israel, o por lo menos está deteniendo a los demás países árabes para que no lo ataquen, desde que su presidente anterior, Sadat, fue asesinado por haber firmado un pacto con los judíos. ¿Se acuerdan que estaba Sadat en un espectáculo grandísimo, ¿verdad? Y pasaron los fedayines y ¡brum!, lo rociaron con la ametralladora. Pues desde entonces, ¿verdad?, los egipcios han mantenido, a pesar del asesinato del presidente Sadat, la amistad con los egipcios. Y dice la Biblia en el versículo 43, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Ya vimos a Libia en Ezequiel 38, unida con Rusia, ¿se acuerdan? Viniendo contra Israel. Pues aquí está otra vez en Daniel. Libia y Etiopía seguirán al anticristo. Pero noticias del oriente, o sea, cuando el anticristo venga y ya tenga sus ejércitos para avanzar en contra de Israel, ¿qué vimos en Apocalipsis? Que los reyes del oriente se van a juntar para venir también a esa guerra. Entonces le van a avisar al anticristo: ¿qué crees? Viene un ejército de más de 200 millones por tierra. Y estas noticias van a atemorizar al anticristo, porque el anticristo va a creer que ese ejército viene en contra de él.
lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, que es el monte de los olivos y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vemos pues aquí claramente a todas estas naciones, a este bloque de naciones que finalmente serán destruidas en la batalla del Armagedón. Ahora bien, ¿qué es lo que reunirá en la última guerra mundial? Porque todas las guerras mundiales algo prendió la mecha. Por ejemplo, el príncipe de Serbia fue asesinado en lo que es la última guerra de los Balcanes, en la Primera Guerra Mundial, y por causa de ese asesinato se inició la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se inició cuando Adolfo Hitler, con su partido nacionalista alemán, comenzó a levantarse desde el 34 y prometió a Lord Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, el ministro de Relaciones, a Inglaterra, que le dijera a Churchill, que es el primer ministro, que no iba a invadir Europa. Y en el 39, en contra de sus promesas, Hitler invade Polonia. Y cuando invade Polonia y Checoslovaquia y comienza a avanzar, se comienza a incendiar Europa, se levanta Inglaterra, se levanta Rusia con José Stalin, se levanta Benito Mussolini, se une con Hitler, se levanta Estados Unidos después y comienza la chispa que prende la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa prenderá la mecha de la Tercera Guerra Mundial? Vayamos a Zacarías capítulo 12. Y terminemos con este pasaje maravilloso. Y dice Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. O sea, de acuerdo a la Biblia, Dios va a usar a su pueblo, a Jerusalén, y Jerusalén será la mecha. La nación de Israel será la razón principal para lo cual todas las confederaciones del mundo se reúnan en contra de Israel. Versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Cuándo se juntarán todas estas naciones? Dice Joel capítulo 3, en el valle de Josafat. Dice Apocalipsis 16 y 14, en el día de la vendimia. Dice Cristo en Mateo 25, cuando Él venga a juzgarlas y a separar a las ovejas de los cabritos. Ahora bien, en el versículo 9, dice la Biblia, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadrath Drimón en el valle del Megido. O sea, así como lloraron en la batalla del Armagedón, las personas que comienzan a ser destruidas desde el cielo por Cristo, así el pueblo de Dios llorará. Dice en Apocalipsis 1, harán lamentación todas las tribus de la tierra y dirán a aquel que traspasaron. Llorarán a aquel que traspasaron. Los judíos en ese momento, cuando aparezca la señal en el cielo, Mateo 24, y entre las nubes venga Jesucristo con poder y gloria, con sus santos ángeles y con nosotros para establecer su reino, todo Israel, dice Romanos 11, 25 y 26, se salvará. Todo Israel será salvado. Ahora, en el capítulo 14 de Zacarías, se describe la venida física de Cristo. Y en Apocalipsis 19, la venida espiritual. Síganme con cuidado. Zacarías 14, lo vamos a leer rápidamente. Zacarías 14 describe la venida física de Cristo y Apocalipsis 19 describe lo que está pasando mientras Cristo viene físicamente, lo que está pasando espiritualmente, y se describe con un lenguaje figurado. He aquí viene el Hijo del Hombre en un caballo, sus ropas manchadas con sangre, ¿se acuerdan? En su pierna, en su muslo, el nombre, el verbo de Dios, y viene para destruir a los ejércitos de la tierra. Lo que describe Apocalipsis 19, lo describe Zacarías 14 físicamente. Y miren qué preciosa descripción del Espíritu Santo.
Zacarías 14, he aquí, el día de Jehová viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1? Que se quedaron los apóstoles viendo a Jesús ascender en el cielo. Y mientras Jesús era subido al cielo, se aparecieron los ángeles y le dijeron a los apóstoles, ¿por qué se quedan viendo a este? Porque así como le ven, de la misma manera, dice Hechos 1:11, descenderá otra vez. O sea que el monte de los olivos, donde Cristo descendió, en Hechos 1, ahí también dice la Biblia, regresará de la misma manera físicamente y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Así descenderá Cristo y ahí será donde se parará. Se parará ahí en el monte donde hubo la redención de tus pecados y de mis pecados. Y ya no viene con los brazos abiertos para ser crucificados, viene con los brazos abiertos para juzgar a las naciones y para decirnos a nosotros, vengan benditos de mi Padre, bajo mis alas serán cubiertos y protegidos por toda la eternidad. Qué día tan maravilloso será aquel momento para todos nuestros corazones. Y dice el versículo 4 que entonces el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, se va a hacer cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, se va a hacer una cruz en la tierra. Al oriente y al occidente. Inmensa la cruz. Tal vez llegue, ¿verdad?, por todo el Medio Oriente. Se partirá a la mitad y hacia el occidente y hacia el oriente. Se hará una cruz tremenda en casi toda esa área geográfica, haciendo un valle muy grande, dice la Biblia, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces nos damos cuenta aquí que está el oriente, el occidente, el norte y el sur, donde describe claramente una cruz. Y huirán al valle de los montes, versículo 5, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Aleluya, gloria a su nombre. Dice el versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Damas y caballeros, hay muchas personas en esta noche que están en guerra contra ustedes mismos. Esta es la razón por la cual tomas, fumas, te drogas, tienes pensamientos de suicidio, hay guerra contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus padres. La Biblia dice, el corazón del hombre está en guerra. Por eso hay guerras, porque las guerras comienzan dentro de nosotros mismos. Y hasta que no cese dentro de tu corazón y dentro de tu alma, este conflicto que no puede cesar hasta que el príncipe de la paz, que hizo la paz por nosotros en la cruz, a través de su sangre entre a tu vida será de conflicto en conflicto. Nosotros criticamos las guerras, pero hay una guerra mucho más grande en tu vida que las guerras que se pelean por afuera, las cuales son consecuencias de las guerras del corazón de los individuos. Y Dios te pide en esta noche que vengas a la cruz, que vengas a esa cruz donde Él dio su vida por ti, para que tú puedas encontrar la paz que fue hecha y realizada gracias a la sangre derramada del Cordero de Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Y así con tu rostro inclinado, en esta noche arrepiéntete de tus pecados.